El arte de la guerra de Sun Tzu, libro de cabecera de todo chino que se precie y que usaré hoy para ilustrar lo difícil que es leer a China y sus intenciones. Por ejemplo, en este libro Sun Tzu sugiere que la percepción es tan importante como la realidad en la guerra. Si el enemigo te ve como débil, es más probable que actúe de manera imprudente o que no se prepare adecuadamente para tu verdadera fuerza. Y en este sentido, o para ilustrar esto, es relevante una entrevista entre Kissinger, un famoso diplomático americano ya fallecido, y Mao Zedong, también fallecido, y quien fue el instaurador del actual régimen chino. Tras este encuentro, Kissinger comentaba algo que nos hace pensar o recordar esas palabras del libro de Sun Tzu. Decía: hay varios pasajes crípticos de la conversación que no quedan claros. Se hace necesario, decía Kissinger, buscar las sutilezas, los significados más profundos que se esconden tras la lacónica prosa terrenal del presidente. Vamos, que fue una conversación típica de estas en la que le preguntas: oye, ¿qué pensáis hacer con Taiwán? Y el tío te responde: ¿acaso los tigres duermen en invierno? Y tú te quedas ahí con cara de seta, en plan... Bueno, es por tanto difícil, y lo lleva siendo décadas, difícil saber qué va a hacer China en respuesta a su situación económica actual. Es una cuestión esta que me pregunto mucho y que comparto con otras personas. Hay gente que habla del tiempo, bueno, yo hablo de qué harán los chinos. Bueno, pues, por ejemplo, el otro día le pregunté a Michael Howell, el de las teorías sobre la importancia de la liquidez en los mercados, qué podría pasar si China decidía no imprimir dinero. Y su respuesta fue que, cito, el peso de China se ha hecho considerable en la economía, en los mercados. Sin embargo, China tiende a afectar más a los mercados industriales que a los mercados financieros, que dependen más de lo que haga la Reserva Federal estadounidense. Por lo tanto, es probable que, de no imprimir China, tengamos una economía mundial mucho más débil, una fuerte caída en la exposición al riesgo, pero en última instancia más flexibilización por parte de la Fed, es decir, más dinero por parte de la Fed. En otras palabras, si China decide no imprimir, vendría una buena caída en los mercados y la respuesta a la misma sería más impresión desde Occidente. El mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a estudiar, por tanto, esta interesante situación económica china, las opciones que se le presentan y tratar de leer con filosofía china en mano qué narices será lo que acaben haciendo, pues como veis, esto que hagan desde China puede marcar el ciclo que viene. Así que no olvidéis suscribiros, porque esa preguntita a Michael Howell cuesta 60 pavos, así que toda ayuda es poca. Dadle like y nada, vamos al lío. Michael Green gusta de comparar la China actual con la Estados Unidos de los años 1920. Dice Michael Green que, al igual que Estados Unidos entonces, China ha llegado a un punto de disminución en los rendimientos de la inversión y el consumo internos y, por tanto, está volcando su exceso de producción en la escena mundial. Vamos, que ha crecido mucho en las últimas décadas, esto es obvio, y ahora se ve incapaz de sostener el ritmo. Para tratar de mantenerlo, lo que hace es mirar hacia afuera, con más ahínco, mirar hacia esos otros países haciendo un esfuerzo extra para exportar más y a otros mercados. Hace poco me suscribí al Nikkei como servicio de noticias. Es un servicio de noticias asiático. Es bastante flojo en cuanto a la calidad de los artículos, pero sí que ayuda a ver tendencias como la, por ejemplo, inundación de productos chinos que están viviendo en el sudeste asiático. Hablaba este artículo, y lo viene haciendo en las últimas semanas de diferentes maneras, de cómo países como Tailandia, Vietnam, países que se encuentran en este sudeste asiático, se enfrentan a una situación complicada ante la avalancha de productos chinos que hunden la capacidad industrial de estos países más pequeños, que no pueden competir con el monstruo chino, pero que al tiempo necesitan las inversiones chinas, por tanto no pueden meterle aranceles a China, no pueden protegerse de esa inundación y pedirle dinero, así que están en una situación un poco complicada. Y este es un ejemplo, este sudeste asiático, de un mercado nuevo que China está explotando ante la necesidad de dar salida a ese exceso de producción.
Cuantas más opciones encuentre China, mejor. Habida cuenta, sobre todo, las discusiones que se están produciendo en Europa y Estados Unidos sobre límites a las importaciones desde China, sobre aranceles y todo lo que sea que tenga que venir de China, pues se está mirando ahora con lupa. De hecho, la caña que se le está dando desde estas regiones a China, desde Europa y Estados Unidos, se puede ver mejor, yo creo, en la evolución de la inversión extranjera que acude a China. Normalmente esta inversión extranjera venía de países como Estados Unidos y Europa. Y si observamos lo que ha pasado con esa inversión extranjera directa y los flujos de capital, podemos ver que se han vuelto últimamente negativos. Últimamente y prácticamente por primera vez. De hecho, esta gráfica nos permite ver desde 2007 y solo ha subido menos en los últimos años, que se ha visto esa caída de esos flujos de esos flujos de inversión extranjera. En los últimos 12 meses la cifra ha caído al nivel más bajo de la historia. O sea que se puede ver que China está, digamos, en un contexto en cuanto al comercio exterior complicado, o al menos es lo que parecería ver, porque, bueno, esto es lo que sacamos de los datos y nos empuja a pensar que, bueno, si desde China parece ser que lo están pasando un poco mal en cuanto a encontrar nuevos mercados a los cuales mandar sus productos, pues ¿por qué no tratar de reforzar el consumo interno? ¿Por qué no producir para los chinos, ¿no? Pues ya que tienes ahí un montón de producción, pues ¿por qué no hacer que los que se la compren sean más los chinos y menos los que no son chinos? Bueno, pues resulta que los chinos no están acompañando demasiado en este camino. Explica Michael Green que el PIB, el Producto Interior Bruto por trabajador de China, sigue alcanzando nuevas cotas, es decir, se produce más por parte de los chinos, sobre todo por cabeza. Esto implica que hay menos gente trabajando, que es lo que está pasando en China, pero también que se produce más. Esto implica, por tanto, una productividad cada vez mayor desde China, pero, curiosamente, aunque tenemos una productividad mayor desde China, esto que debería implicar un florecimiento del consumidor chino, porque el aumento del nivel de vida debería acompañar el aumento de PIB per cápita. Sin embargo, lo que nos está mostrando es que la renta disponible per cápita, es decir, el dinero que tienen estos chinos al final del día, se ha estancado, junto con indicadores de la salud del consumidor chino, como las ventas minoristas per cápita. Vamos que, aunque China está siendo más productiva y aunque los chinos están siendo capaces de producir más por persona, no están consiguiendo tener al final del día más dinero ellos. Y por tanto, el chino medio no está ahora mismo con medios para comprarse la producción, este exceso de producción chino. El mercado exterior, por tanto, parece ser la única alternativa para China. ¿Y cómo le está yendo entonces a China con las exportaciones? ¿Cómo le está yendo a China en ese mercado exterior? Bueno, pues para entender este punto... Para entender este punto, que parecería sencillo, ¿no? Oye, ¿cómo le está yendo a China? ¿Está exportando más? ¿Está exportando menos? ¿Cómo le está yendo? Bueno, pues esto que parecería fácil de entender y fácil de observar en prácticamente cualquier otro país, en el caso chino no es tan sencillo. Y de hecho casi nos obliga a tirar de nuevo del libro de Sun Tzu para entender el balance comercial chino. Pero antes de leer otra enseñanza de este libro, una necesaria para comprender qué está pasando con su balance comercial, necesitamos una breve pausa con una recomendación mucho más occidental. Si tienes una empresa y quieres comprar Bitcoin para la tesorería de tu empresa, si quieres guardar en la tesorería este activo tan duro, tan querido entre nosotros, pues puedes hacerlo, porque Relay te permite esta funcionalidad, la compra de Bitcoin para empresas, y no solamente esto, sino que Relay también te ayuda con todo el papeleo para que Hacienda siempre tenga todas las cosas que Hacienda solicita. Pero bueno, lo interesante de usar Relay con esto es que no solamente te permite, como digo, conseguir todo el papeleo, sino que también te permite comprar Bitcoin más barato, pues los planes para empresas son más baratos que los planes para particulares. Así que si te interesa esto, no dudes en mandarme un mail, dejo el correo aquí y te pondré en contacto con su equipo de compra privada para que puedas acceder a este Bitcoin para tu empresa. Bien, Sun Tzu en su libro aboga por el uso del engaño como una táctica crucial. En el capítulo Estratagemas dice: todo el mundo sabe que el engaño puede tener éxito, pero no todos saben cómo llevarlo a cabo. Aparecer débil es una forma de engañar al enemigo para que subestime tu capacidad y por tanto cometa errores. China estaría poniendo esta enseñanza en práctica al mostrar sus datos sobre comercio exterior. Explica Brad Setser, prácticamente el único capaz de ver por detrás del velo chino,
que un gran número de analistas utilizan los datos de la balanza por cuenta corriente de China, básicamente la balanza comercial, importaciones y exportaciones, para evaluar su impacto, el impacto chino en el mundo, sin darse cuenta, sin comprender que la caída del superávit chino que ven desde 2021 es básicamente una gran artimaña conseguida con cambios difíciles de justificar. Vamos, que lo que dice Brad es que China estaría mostrando menos superávit comercial del que realmente tiene. Y no un poquito menos de superávit comercial, sino 500.000 millones de dólares menos de superávit comercial. ¿Cómo es capaz China de efectuar esta artimaña, este engaño que nos hace ver que China realmente no está siendo tan capaz de exportar fuera cuando realmente sí que lo está consiguiendo? Bueno, pues el cómo es un poco difícil de entender. Brad Setzer lo explica bien, pero bueno, voy a tratar de hacer un resumen, y es que todo se reduce más o menos a un truco contable que es bastante interesante, y es que resulta que China estaría contabilizando los bienes producidos en China y que se quedan en China como exportaciones, ¿vale? Cuando el que los produce lo hace bajo orden de una empresa extranjera. Vamos, que tú vas a un productor chino y le dices: oye, prodúceme esto. Bueno, pues como tú eres de fuera de China, aunque eso se quede en China, cuenta como una exportación. Y luego lo interesante es que eso que se ha quedado en China, si se vende luego en China, cuenta como una importación. O sea, algo que se ha producido en China y vendido en China cuenta primero como una exportación y luego como una importación. Y normalmente, como la venta al por menor, o esa venta después de esa venta, digamos que es la importación, es a un mayor precio que la venta que cuenta como exportación, que es la producción en la fábrica, pues aparentemente estarían importando mucho más de lo que estarían exportando, algo que, como veis, reduciría ese superávit comercial. Una movida, pero bueno, una movida que nos permite ver cómo China se maneja de cara al exterior, cómo China puede aparentar dar una imagen distinta de lo que es la realidad. Curiosamente, esta estrategia de parecer más débil de lo que realmente es la contraria a la que parecen estar llevando a cabo en Estados Unidos. Ayer salió un dato de revisión de todo el empleo que se creó en Estados Unidos en los últimos 12 meses. Y la revisión fue de prácticamente un 30% a la baja. Nuestro corresponsal en edad de jubilación trae la noticia. You know, the range of how many jobs they would take away for a variety of reasons, maybe the largest is the birth-death model for businesses, was going to be somewhere between 350,000 and 1 million. It comes in at 818,000. Bueno, no se le entiende un carajo, pero despedirle costaría una pasta, así que hay que mantenerle en plantilla. Bueno, curiosamente, esta revisión a la baja del empleo estadounidense, esta revisión de casi 1 millón de empleos a la baja, es la mayor desde el año 2009, que también fue un año de elecciones. Casualidades. Bien, los dos países, por tanto, que suponen casi la mitad del PIB mundial, Estados Unidos y China, como veis, tienen estrategias muy distintas a la hora de funcionar. Y los dos países son básicos para entender qué puede pasar en la economía y en los mercados en los próximos meses y en los próximos años. ¿Por qué? Bueno, he hablado de la situación china. He hablado de lo que necesita China para conseguir salir adelante, y lo que necesita es darle salida a ese exceso de producción que están teniendo últimamente y que viene derivado por esa capacidad productiva que se está viendo muy potenciada en los últimos meses y años. Y ocurre que cuando una nación excedente, es decir, una nación que produce más de lo que importa, como lo es China, se enfrenta a una desaceleración económica mundial, ¿cómo podría ser lo que está pasando si vemos ese menor empleo en Estados Unidos como una desaceleración en uno de los principales países económicos, digamos, del planeta? Pues cuando una nación excedente se encuentra con una economía que se desacelera mundialmente, el daño es más agudo en el productor, es decir, en el país que produce de más y no tanto en el consumidor, el que recibe esos bienes y servicios. Por ejemplo, dice
Michael Green usa Michael Green un ejemplo aquí para ilustrar esto, y es que si tú decides dejar de comprar en el Mercadona porque tu despensa está llena, pues tú no sufres. Tu despensa está llena, tú estás genialmente. Pero Mercadona sí que sufre, ¿no? Y este ejemplo nos permite ver un poco cuál sería la situación si la economía mundial se desacelera, pasa a necesitar menos cosas y China sigue exportando, más bien sigue produciendo un montón de cosas que no encuentran compradores. Esto sería lo que podría pasar en un contexto de economía más débil. Y si viene efectivamente esa economía más débil, ¿cómo se lo montaría China para dar salida a ese exceso de producción? Eso es lo que se preguntan muchas personas a día de hoy. Y claramente, si este fuese el caso, si esto fuese lo que viene para la economía mundial y para China, pues China, aparentemente, y esto es lo que piensan todos, tendría que virar, tendría que pasar a una situación en la cual el consumo interno, el gasto interno, sea más fuerte. Tendrían que, básicamente, hacer inyecciones de liquidez al mercado para que el consumo interno se fortaleciese y así sean capaces los mismos chinos de comprarse lo que producen los chinos. Un artículo de Bloomberg dice que un coro cada vez mayor de economistas chinos pidió a Pekín un mayor endeudamiento del gobierno central como forma de apuntalar la tambaleante economía. La mayoría de estas propuestas sugieren que una parte sustancial del nuevo endeudamiento que tendría que producirse a nivel central, se desvíe hacia el fomento del consumo, por ejemplo, mediante la entrega de subsidios directos a las familias menos acomodadas. Y Brad Setser coincide también aquí en señalar que la deuda pública central china es una de las menores del G20, ¿no? De ese grupo de países más importantes del planeta, y explica que el problema de deuda chino está más bien en los gobiernos locales. Así, lo que dice básicamente es que China se podría endeudar mucho más, que podría inyectar un montón de liquidez, pues tiene, digamos, la capacidad para asumir mucha más deuda. Que lo que podrían hacer es un poco lo que se hizo aquí en Occidente en 2008, que es comerse toda la deuda mala de esas regiones locales que tienen toda esa deuda y que no pueden hacer frente a ella, y rescatar así la economía con dinero nuevo. Esto es lo que dicen que puede hacer Brad Setser, debido a que tiene la capacidad. Esto es lo que dicen que puede hacer Bloomberg. Esto es lo que piden los mismos chinos, aparentemente, o al menos eso es lo que reporta Bloomberg. Pero ¿será esto lo que hagan? ¿No? ¿Imprimirán? ¿O se trata de otra estratagema sacada del libro de Sun Tzu? Pues en el capítulo La batalla de posiciones de este libro, Sun Tzu menciona: haz que el enemigo prepárese para la defensa en un lugar y atácalo en otro. Bien, pues teniendo en cuenta que todo el mundo está asumiendo que China no tiene más salida que imprimir dinero, pues me pregunto si se estarían preparando justamente para no hacerlo. Y antes de cerrar el mañanero de hoy con la Necológica, dejadme simplemente recordaros un par de cosas. La primera, que os podéis suscribir a la newsletter y así os mando un mail los sábados. Este mail está lleno de aventuras y desventuras. No, a ver, este mail va de, cosas que afectan a la sociedad, a la economía y que tienen que ver con Bitcoin. Ha ganado, gracias a la encuesta de ayer, muchas gracias a todos por responder, ha ganado el de las tecnológicas, así que este será el tema que prepare para este fin de semana. Un artículo que está basado en un paper que analiza qué pasó con las tecnológicas, por qué explotaron en su día, y a ver si podemos sacar alguna lectura de eso para lo que está pasando hoy, y luego le daremos una vuelta con Bitcoin, como hacemos siempre. Bueno, pues si quieres recibir ese, suscríbete a la newsletter en la página web del podcast, unpodcastsobitcoin.com, y lo recibirás. Y la semana que viene habrá otra encuesta, porque la de la Universal Basic Income estuvo ahí cerquita, pero no llegó a ganar, de acuerdo a mis científicos métodos de elección. Bien, cerremos el mañanero de hoy con la Necológica, recordando la muerte en tal día como hoy de Flavius Stilicho. Este Flavio Stilicho lo conocí escuchando el podcast de la historia de Roma, un podcast de Mike Duncan, que está muy bien. Son solamente 180 capítulos de unos 30 minutos que te resumen la historia de Roma. Bueno, pues está muy bien y habla de este tipo, de Stilicho, hacia el final del Imperio Romano de Occidente, de ese Imperio Romano pasado alrededor de Roma y que cayó allá por el 476. Bueno, pues Stilicho murió en el año 406 y fue uno de esos últimos emperadores que estuvo al cargo en un momento en el que ya Roma
se iba a pique. Pero a pesar de que Roma se iba a pique, de vez en cuando encontraba algún tipo medianamente capaz, como fue el caso del tal Estílico, que durante unos años al menos fue capaz de parecer estar en control de la situación, aunque luego tuvo algún problemilla y acabó siendo ejecutado. Y es que cuando la cosa se pone fea, te ejecutan con 2 de pipas. Así que tened eso en cuenta, teniendo en cuenta a dónde nos vamos.